de la hoja 4, se arma una línea auxiliar o una guía de 1,5 centímetros por lado, ¿sí? Entonces, van a trabajar por dentro de esas, de esas líneas, ¿sí? Esta forma acá no está indicando la manera en que ustedes tienen que aplicar. Por eso digo, no está indicando. Simplemente les va a dar una guía a ustedes para que sepan cuántas veces se puede aplicar, ¿sí?, con diferentes operaciones el módulo. Una vez que ustedes tengan la forma para imprimir, van a empezar a través de diferentes operaciones a aplicarlo sobre la hoja, ¿sí? Está claro que yo necesito una tinta para poder volcar mi forma, ¿sí? Entonces, lo que le vamos a pedir es que vayan a por una tinta de sello o consigan algunos otros tipos de tintas, las cuales les sean amables a ustedes para poder hacer la impresión, y vayan experimentando. Nosotros les justamente definimos como una experimentación porque a partir de los diferentes tipos de tintas que ustedes tengan a mano, ustedes quieran adquirirlo en las librerías, lo que tengan disponible en las librerías, van a obtener diferentes resultados. Las tintas pueden ser más o menos densas, digamos, más o menos acuosas, y eso impregnado en la hoja van a dar diferentes resultados, ¿sí? La experimentación, lo que le recomendamos es que ustedes vayan seleccionando a partir de lo que van viendo, a partir de de cómo las tintas reaccionan con el papel, con la presión, ¿sí? Y a partir de lo que ustedes vayan viendo, de los diseños que vayan proyectando sobre el espacio de la hoja 4. Pueden hacer muchos diseños sobre la hoja, ¿sí? Pueden hacer cuantos diseños ustedes quieran, pero va a haber una selección después, ¿sí? Pueden practicarlo, pueden hacer 100 experimentaciones, pueden presentarlo como anexo, ¿sí? Pero van a hacer la selección de unos cuantos para presentar. Entonces, una vez que ustedes hagan esta experimentación, y lo van a ir subiendo al espacio de Facebook, también le vamos a pedir que la producción realizada en las etapas anteriores, etapa 1, 2, 3, ¿sí?, ustedes eh, puedan hacer una captura o vuelvan a hacer un registro fotográfico de las producciones, ¿sí?, etiquetando los momentos, ¿sí?, rotulando los momentos. Acuérdense, líneas fundamentales, contorno, cómo desarrollaron en la grilla, cómo ajustaron, después, y el último paso que fue los llenos y vacíos, ¿sí? Esto está todo detallado en la guía que ustedes están viendo, que a su vez eso está en el aula virtual, ¿sí? No mucho más que esto, ¿sí? Pero sí queremos que ustedes se tomen la experimentación muy en serio y que puedan experimentar con esto que les decía, que es como cuando yo con mi forma impresora absorbo la tinta y la vuelco sobre el soporte, que es nuestra hoja 4, cómo la tinta va a reaccionar a la presión, ¿sí?, cómo la hoja va a reaccionar a los diferentes tipos de tinta que ustedes prueben, ¿sí?, teniendo en cuenta que cada vez y si yo voy a experimentar con un mismo tipo de tinta, voy a ir limpiando mi forma o mi módulo, voy a ir limpiando para poder probar tintas nuevas, ¿no? Si ese es el caso. Em, Después, a modo de presentación, lo que le vamos a pedir es que hagamos la misma práctica que veníamos haciendo, que es subir al grupo de Facebook, cada uno se abrirá un posteo, y dentro de ese posteo van a ir subiendo estas experimentaciones que les vamos solicitando, ¿sí? Y en el aula virtual ahora sí, le estamos pidiendo que suban un PDF con la presentación, ¿sí?, del proceso que fueron haciendo, que es lo que dije por último, que es
en cada momento tuvieron un resultado. Entonces queremos ver ordenado esa guía que ustedes hagan con cada momento del proceso de su trabajo. Otro PDF queremos ver con la forma impresora final, ¿sí? De aquello que ustedes hayan hecho, ¿sí? No tienen que ser iguales, no todos vamos a tener acceso a los mismos materiales, lo que puedan hacer que tengan disponible. Desde ya les digo que yo ayer estuve probando a ver si nos daba un resultado de calidad del jabón, por ejemplo el jabón en pan. Esto es un jabón que lo compran en cualquier kiosco, que lo pueden tener a mano, y que inclusive yo lo partí por la mitad de la mitad, ¿sí? Y fui escarbando, sacando el relieve, a partir de elementos con punta, con diferentes puntas, que habrá sido una trincheta, un destornillador, la punta digamos, de otra trincheta que era más fina, lápices, puntas de virome sin tinta, pequeños palillos, ¿cómo es? Escarbadientes, todo esto usé para ir probando a ver cómo reaccionaba el jabón, porque recuerden que el jabón es un medio graso, entonces hay jabones que son más duros o menos duros, van a tener la misma dificultad tal vez con una goma, pero de otro tipo, van a necesitar más trinchetas. Con la goma Eva lo que pueden hacer es que al ser más accesible ustedes pueden cortarlo con tijera, ¿sí? Maderitas lo mismo, lo que ustedes dispongan, inclusive mandar a hacer el sustrato a cualquier lugar de sello una vez tengan, pero esto ya se lo complicaría más porque necesitan un archivo para poder mandar a hacerlo, pero de los que puedan, ya. Entonces, le solicitamos eso, ¿sí? Un PDF con la presentación de la guía, otro PDF con la forma, o sea, le sacan foto, ¿sí? A ver, nosotros queremos saber cómo ustedes hicieron esto, la forma impresora, y un PDF más con las experimentaciones que hayan hecho con el formato final que le pedimos, ¿sí? Y dentro de esta guía de trabajos prácticos, nosotros colocamos acá un estimativo de cómo es el área a trabajar, ¿sí? Esto no significa que ustedes tienen que trabajarlo modularmente o linealmente, horizontal o vertical, no, este es el espacio que le da para trabajar, pero ustedes vayan experimentando con diferentes operaciones, ¿sí? Que este material para un poco empaparse en las diferentes operaciones, lo tienen en el aula virtual y van a ir experimentando, ¿sí? Lo que ustedes quieran. Por eso le pedimos un registro para ver los diferentes procesos de las experimentaciones que hacen, y de ahí tienen muchísimas variables para tantísimos resultados, ¿sí? Hoy es el momento de que nos cuenten sus dudas respecto a esto, porque esto ya es un trabajo que abarca todo lo anterior, ¿sí? Todos los anteriores procesos o etapas. Bien, este material Bien, está en el aula virtual. buenísimo. Ahí a mí me gustaría hacer una pequeña aclaración, Pau, porque si no parece que todo tienen que entregar el lunes. Lo que tienen que entregar el día lunes próximo, que entiendo que es lunes 31 de agosto, cerrando el mes, ¿sí? Es la guía con todo el proceso, ¿sí? O sea, acá Tomás está haciendo varias preguntas, ya respondemos estas partes. Son las guías con todo el proceso, es decir, el primer PDF. Uno de los puntos que es fundamental antes de pasar a la construcción de la forma es que la última etapa, que es el ajuste de grilla, yo no sé, Pau, si vos querés volver a compartir la pantalla. Sí. O sí. Y entonces, ¿dónde está la primera parte? Yo lo tengo, si no lo comparto, no hay problema. Ahí está. Ok. Entonces, vamos a la primera parte de la consigna, un poco más abajo, por favor. Entonces, en actividades, ahí estamos. Uno de los puntos fundamentales es
antes de pasar a experimentar con la forma impresora, es ajustar a la grilla, a la cuadrícula, al papel cuadriculado, esa forma gráfica que ustedes obtuvieron con todo el proceso que llevaron adelante, ¿sí? Entonces, fíjense que el PDF, el primer PDF que tienen que presentar con el proceso tiene estos 5 puntos. El de líneas fundamentales, ¿sí? En el punto 4 en el desarrollo. Punto A, líneas fundamentales. Punto B, contornos. Punto C, desarrollo en la grilla cuadriculada. Punto D, ajuste a grilla. Punto E, llenos y vacíos, ¿sí? Son esas etapas las que tienen que armar para esta presentación del jueves 31 de su PDF. Entonces, dan aclaraciones donde en el punto A, déjame ahí, por favor, en esa primera. En el punto A, las líneas fundamentales, es esto que ustedes fueron trabajando sobre la imagen fotográfica de las texturas que eligieron. Aquellos que eligieron texturas no creadas, por favor, vuelvan a replantear su trabajo, que fue las devoluciones que fuimos haciendo. También tómense el trabajo de leer las devoluciones que se le hacen a los compañeros para ir optimizando sus lecturas. Entonces, en la instancia del trabajo sobre esas imágenes fotográficas seleccionadas de sus trabajos de texturas creadas, no de las que han sacado y registrado, o sea, no de la pared de ladrillos, ¿sí? No de las piedritas en el camino, sino en aquellos que ustedes han trabajado. Entonces, aquellos que no hicieron el proceso en base a ese trabajo de producción generado en el trabajo práctico anterior o en la actividad anterior, está errado. Y si no han hecho, digamos, la actividad anterior, pues pónganse las pilas, ajusten la actividad anterior y sigan el desarrollo con esta. El tema de contornos, ya una vez que se plantean en sentido de mano alzada o sentido de regla, y después también ese desarrollo en la grilla cuadriculada que ponen en relación con el papel cuadriculado, ¿sí? Decimos que trabajan con el papel cuadriculado porque es más sencillo que ustedes generen y es más trabajoso el generar una grilla regular, cuadriculada, etcétera. Entonces trabajan directamente sobre un impreso de cualquier papel o de hoja, creo que, no me acuerdo el formato de las hojas para carpetas de anillos, ¿no? O las que tengan en cuadernos, etcétera. El cuadriculado no cambia, digamos, en sus formatos y en sus medidas. Y de ahí tienen que hacer el ajuste a la grilla, digamos, que sea absolutamente prolijo, que no haya líneas que sean orgánicas, sino que las líneas sean absolutamente regulares, geométricas y precisas y ajustadas a esa grilla base. Después ajustar estas instancias de los positivos y negativos que van a trabajar en los llenos y vacíos, o sea, donde la línea pasa a ser campo y pasa a ser plano, ¿sí? Y después, ese último material tienen que hacer una reducción en fotocopia al formato que está puesto y ubicado de 4,5 centímetros por 4,5 centímetros, entendiendo que ustedes venían trabajando con un formato de 10 por 10. ¿Sí? Bueno, eso era algo que quería aclarar fundamentalmente. Acá hay algunas preguntas. Una es si las experimentaciones son las distintas formas de hacer el sello, pregunta Tomás, y después pregunta si hay que hacer 24 operaciones. Me mató ahí con estas dos preguntas. ¿Podés tomar el audio, por favor, y hacernos la consulta así, Sí, más buenas. oralmente? ¿Todo bien? Hola. Sí. En un momento, cuando se refieren a poner los sellos en la hoja 4, se ven un 24 cuadritos que son los 4,5 por 4,5.
hay que hacer distintos sellos en toda la totalidad de la A4. A eso me refiero con las 24 operaciones. Sí. Ah, ok. Pongámoslo así, son 24 casilleros que hay que llenarlo. Y lo que tenés que hacer con el módulo es lo que vamos a trabajar también próximamente, que es el lunes que viene, con los procesos de simetría. Pero como van a estar entretenidos de acá al lunes, armando las presentaciones para entregar y empezando a procesar la forma, todavía tenemos un tiempo para generar el proceso de experimentación con los procesos de simetría, ¿sí? Entonces no es que sean 24 operaciones, sino que son 24 casilleros con X cantidad de operaciones que lleven adelante. Igual vamos a mostrarles ahora también uno de los... un detalle es que en 4 minutos se nos desconecta Zoom y volvemos al mismo link, ¿sí? Así continuamos por el resto de dudas que van a ir apareciendo. ¿Sí, Tomás? ¿Quedó claro esto? No es que Sí, vas a sí. tener que hacer varios sellos, es un solo sello a partir de esa grafía final que vas a tener que presentar. Y son 24 casilleros que no te tienen que plantear 24 operaciones. Listo, ¿Sí? gracias. Ok. Después Gonzalo pregunta, yo lo hice con bombillas que tienen líneas más geométricas, ¿lo debería volver a hacer con otra imagen ya creada? Y cuando hablamos de bombillas, Gonzalo, también toma el micrófono y sé un poco más claro, porque acordate que nuestra memoria es débil y no nos acordamos tanto de los ejemplos. ¿Las bombillas es algo que estaba quieto o vos agrupaste las bombillas y entonces armaste tu textura con estas bombillas? ¿O esas bombillas están colocadas en una lámpara fija y solo las registraste? No tiene voz, Gonzalo. Bueno, entonces escribí la respuesta, por favor. Bueno, otro detalle, gente, cuando plantean la cuestión de dejar el presente, en realidad nuestra idea es que podamos hacer feedback de conocimiento más que estar presentes o no en las aulas. Pero no sé si aclaramos las dudas porque en realidad hemos presentado una nueva guía de trabajos, entonces supongo que habrán más dudas. Y en breve se Bueno, termina. si vos las agrupaste y le sacaste las fotos, es una textura creada, porque hay una intención, ¿sí? Entonces, si les parece a todos, salimos de esta sala y volvemos a entrar a la misma sala, porque estamos a 1 minuto de que se corte, ¿sí? Gonzalo, ¿entendiste esa parte? Que está ok, que son texturas creadas. Bien, perfecto. Bien. Gracias a ti. Bueno, y entonces cuando volvemos, vemos los ejemplos de lo que hemos hecho años anteriores y de la propuesta que también está ubicada en el PDF que subimos al aula virtual. ¿Te parece, Pau? Dale. Chicos, entonces hacemos así, ¿les parece a todos? Sí, está bien. Perfecto. Bueno, nos encontramos de vuelta. Ok. Entonces, cuando vamos hablando de lo que vamos a trabajar, que es, digamos, este material está ubicado y alojado ya en el aula virtual, ¿sí? Ustedes van a tener en consideración la clase 6 y son 2 clases 7, la clase 6 es de estructura, la clase 7 también es de estructura, es una continuidad, y la de referentes visuales, que también es clase 7, ¿sí? En una de estas clases 7 vamos a trabajar la idea de repetición, que es por ahí también contestando un poquito a las dudas que tenía Tomás, en lo que está planteado como, decíamos, bueno, son 24 compartimentos. Dentro de esto, como el formato del módulo, como decía Pau, va a ser de 4,5 por 4,5, nosotros lo que vamos a llevar adelante son operaciones formales dentro de estas estructuras formales.
Y las variantes de las estructuras de repetición que vamos a llevar adelante no van a ser de cambios de proporción, pero sí de cambios de dirección, de desplazamiento, de deslizamiento, de reflexión y algunas combinadas. Para lo cual hemos colocado algunos ejemplos, ¿sí? Que aquellos que ya estuvieron chusmeando el PDF se pueden encontrar con estos, y otros, digamos, lo pueden empezar a chusmear. Lo que tienen a la derecha de cada uno de estas imágenes son los pequeños módulos que ustedes van a generar de estas formas impresoras que pueden hacer de distintos tipos de materiales. Digamos, para hacer esos materiales ustedes van a tener tres cosas en consideración. Una es la matriz con la cual van a llevar adelante. Esto está dentro de los puntos de la guía. Esa matriz tiene que ver con la materialidad de la forma, que va a poder ser o con goma eva, como decía Pau, o con jabón, incluso con papa, para aquellos que lo quieran hacer. El formato, la forma polimérica, lo polimérico es el plástico, digamos, que es esta forma de plástico más bien maleable que conocemos en todos los sellos o casas de sellos que llevamos, y los sellos que se pueden llegar a hacer. Como decía Pau, el tema de las tintas, tener en cuenta también. Hay tintas que son de base acuosa, es decir, de base de formato de agua, son más livianas, y hay otras que son más aceitosas, y entonces ese tipo de tintas que van a usar preferiblemente es que sean negras, pero pueden experimentar con otros colores, pero nosotros sugerimos que sean negras. Entonces pueden ser las mismas tintas que se usan para tintas de sello, pueden trabajar no con acrílicos porque tienen un secado muy rápido, pero sí plantearlos con témpera, o ver acuarelas si tienen, digamos. Las acuarelas también puede que les suceda exactamente lo mismo que con el acrílico, entonces el secado es muy rápido, son muy volátiles, pero pueden, sí, aquellos trabajar con témpera, es decir, el tipo de tintas que van a utilizar, ustedes pueden, como decía Pau, ir experimentando. Y por último está el soporte que van a usar, es decir, es la matriz para esa forma impresora, son las tintas para hacer el paso de la matriz al soporte. El soporte es el soporte de papel. En principio nosotros le pedimos simplemente que sea hojas A4, las hojas A4 que son de una base más bien química, que son papeles sobra, que son con un material que tiene una cierta absorción, pero no una gran absorción de lo que si llegan a usar tintas más acuosas. Entonces, también es un proceso del aprender en cómo responden en términos físicos y químicos los distintos materiales con los distintos materiales que van a estar trabajando, es decir, tinta, matriz y soporte, que es el papel. Si ustedes tienen otro tipo de material, mientras que sean lisos para hacer estas experimentaciones, lo pueden llevar adelante, ¿sí? Pero en principio, el objetivo que tenemos es que ustedes comiencen a generar estas formas gráficas de tramas, donde ya dejamos de trabajar con el concepto de textura, sino que ya empezamos a generar módulos para generar tramas visuales, ¿sí? Que es esto que ustedes están observando en pantalla. El año pasado también tuvimos varias experiencias. Yo no sé, Pau, si tenés a mano Tengo, bueno, tengo, ahí vale, muestro. entonces podemos ir y yo dejo de compartir pantalla, ¿sí? Entonces paso la posta a Paola. ¿Estamos hasta acá, chicas? ¿Sí? A ver. ¿Estamos todos viendo pantalla? Sí, Sí. perfecto. Bueno, ya creo que también lo habíamos visto, pero ahora con el mapita ya trazado, fíjense cómo
de la imagen original, que era esta, ¿sí? La del picaporte. Oiga, ahí está. La del picaporte pasa por las diferentes etapas, ¿sí? La de llenos, la de vacío, la de la grilla, ¿sí? Para en el último paso, ¿sí? Dar cuenta, acá no me acuerdo si era estudiante o estudianta, empieza a hacer llenos y vacíos y empieza a seleccionar, en realidad termina seleccionando qué deja, qué no deja fuera. Esta es una imagen bastante, digamos, simple, pero ¿qué pasaba, por ejemplo, cuando teníamos... ¿Me falta una? Sí, acá está. Cuando teníamos, por ejemplo, la del coche, ¿sí? Tenemos la imagen, ¿sí? El trazado de los contornos, después el pasaje a la grilla, ¿sí? Como a través de una grilla regular o esta grilla cuadriculada, que ustedes también, digamos, hicieron esa etapa, pasaron ese proceso, empieza a trazar y a cerrar las formas, ¿sí? Para pasar a llenos y vacíos, los blancos y los oscuros, y termina haciendo la reducción o seleccionando la línea que va a utilizar a esta forma final, ¿sí? Entonces, en la última etapa, los chicos lo que hicieron fue elegir esta forma, ¿sí? Esta forma también fue una reducción, ¿sí? También habían trabajado en un formato mucho más grande, y al reducirlo, empiezan a decidir cuáles formas van quedando, teniendo en cuenta el trabajo que tienen que hacer final, ¿no? Que es el trabajo de la generación o experimentación. El trabajo final había sido de esta forma, ¿sí? Esto es otro trabajo, ¿sí? Que tuvo otra producción, pero fíjense cómo también se redujo, ¿sí? A otra instancia, ¿sí? Ya hubo por parte de, este era de Carolina, por parte de Carolina, que ella armó estratégicamente para que tenga una forma en particular a partir de la forma, ¿sí? No crea otras formas que no existen en su grilla, sino que de las que ya tiene, ¿sí? Algunas deja, otras reacomoda, pero siempre utilizando las mismas formas. Y una que había resultado como muy simpática, que era esta, que era a partir de una flor, ¿sí? Que uno puede decir, bueno, que muchos de ustedes van a tener formas que por ahí se van a preguntar cómo cierro, ¿sí? Acá, en este caso, lo que hicieron los chicos fue dar el final a esos pétalos que acá vemos como más circulares, ¿sí? Dar el mismo final, ¿sí? Esta es en la parte ya de reacomodo de las formas, ¿sí? Una vez que que terminé las 3 etapas anteriores, se empieza a reacomodar. ¿Para qué fin? Para generar el último módulo, ¿sí? Esta es la etapa anterior a este último, parte de la flor, va a la grilla, que es la roja, ¿sí? En donde va acomodando, y por último, haciendo llenos y vacíos, es donde acomoda la forma para pasarlo, no tengo la forma final, pero la forma del módulo, pero acomoda a propósito alguna forma, siempre utilizando las formas disponibles, ¿sí? Este era un trabajo completo, esta era una imagen completa, digo, que si pueden ver acá, como la última forma, la de llenos y vacíos, ya no hay una forma que indique la forma de la cual partieron. Pero igual interesante porque hace como una limpieza para que quede bien dividido, ¿sí? Y después poder pasar así al módulo. Y yo vi que Dani le estaba mostrando, pero también quería aprovechar y mostrarles que, y en relación a la consulta del compañero, que un módulo va a generar esto, ¿no? Con las operaciones. Es un solo módulo, ¿sí? Que por ejemplo tendríamos este,
Y en la aplicación, en nuestro soporte, podemos ir generando a partir de operaciones, ¿sí? No quiere decir que todos van a estar llenos o hay que imprimir toda la hoja, sino que a través de la experimentación ustedes van a ir encontrando que tal vez algunos aciertos o desaciertos van a poder aprovecharlos para generar otra producción, ¿sí? Porque como tienen un papel, seguramente si no se sienten conformes, el próximo le van a ir dando pistas para generar composiciones que den lugar a otras, ¿sí? Lo mismo si bien acá tiene una forma más rectangular, nosotros vamos a tener una forma cuadrada. Fíjense que a partir de la repetición va logrando, y la superposición va logrando esa textura, ¿sí? Bueno. ¿Consultas? Por ejemplo, los chicos que tenían las consultas, si eran 24 sellos, 24 repeticiones, quedó un poco más claro a partir de los ejemplos que estuvimos viendo. Sí, a mí me quedó más claro, gracias. Perfecto. Bien, si ustedes también entran e indagan en el Instagram de Visión, hay una publicación nuestra del desarrollo de esta experiencia con, digamos, el criterio de patrones. No sé si está Si esta. están viendo mi pantalla, por ejemplo, yo Ah. estoy pegando en el grupo, donde pueden ver diferentes ejemplos que por ahí no están ordenados, porque como lo hicieron ustedes, también los compañeros habían subido su trabajo, pero van a poder ver el proceso de algunos trabajos bastante lineales en el orden de la aparición de las fotos, y pueden ir viendo cómo se fueron construyendo esos modulitos. Pau, ¿y el Instagram no puedes compartir ahí o sí? Ahí vamos. Fíjate que tenemos varios no. que se... ¿No? Sí, sí. Sí. Para aquellos que todavía no se han hecho seguidores. Bueno, hay algunos posts, fíjense, este es el trabajo final de uno de los compañeros en lo cual pueden ver que, digamos, en el modulito que, que ellos tenían, ¿sí? Acomodaron sus formas, ¿sí? Y después iban aplicando el proceso en otro tipo de soporte de otras dimensiones, pero siempre la misma idea, ¿no? Encerrarlo dentro de unas líneas auxiliares para que puedan, y vayan comenzando con lo más simple, ¿sí? La repetición uno al lado del otro, y viendo qué formas generan los blancos, qué formas generan los negros, ¿sí? También de una compañera, en donde había dado cuenta que por ahí con más presión, con menos presión, porque recuerden que la primera impresión es la que va a tener más tinta, entonces ella estratégicamente fue acomodando las que tenían más tinta en diagonal, y las que así sucesivamente, ¿sí? Algunos que ya se deliraron con colores y demás, recuerden ahí que hay un tiempo, un timing para limpiar el sellito. Y después diferentes formas, ¿no? Diferentes recorridos a partir de las operaciones para hacer. Y también den cuenta a través de esta revisión de nuestras redes que las formas eran totalmente aleatorias y diferentes entre cada compañero, y dieron así un montón de texturas, y que van a depender de ustedes de cómo las acomoden para generar las composiciones que vienen, ¿sí? Algunos procesos acá, y cómo los compañeros también habían reacomodado teniendo en cuenta, por ejemplo, un papel manteca, un papel transparente o a contraluz,
Entonces, a partir de ya haber visto que esto va a ser un módulo que se va a repetir y que van a tener diferentes operaciones, por ahí reacomodo mi trabajo para llevarlo a otra instancia, ¿no? Por ahí no me gusta este trazo acá porque me genera muchos finos, entonces directamente lo elimino, lo resto de mi composición y sí sumo otros, ¿sí? Bueno, y eso, porque mucho está por ustedes que empiecen a revisar, ¿sí? Bien. ¿Hay preguntas al respecto ahora? ¿Entendimos cuáles son los pasos que les estamos pidiendo? En principio para el lunes que viene. Igualmente toda duda que después vaya apareciendo las pueden ir haciendo a través de los distintos canales que tenemos. Como pudieron observar, la cátedra no es muy afín a responder en el aula virtual, sino más bien a través del resto de las redes, pues nos van entrando más rápidamente. A ver, Francisco, si vos podés preguntarme qué cosa no entendés del módulo. ¿Tenés para...? No, ¿podés habilitar tu micrófono, por favor, para hacer la pregunta? Porque hay veces que escriben y no se comprende cuál es el interrogante. ¿Querés que yo creo que entendí lo que pregunta, ¿querés que le muestre cómo sería? Él está preguntando si los módulos se hacen sobre negativos y positivos, y lo ideal sería que sobre ambos, pero si pueden lograr sobre uno de los dos y tomar esa decisión, creo que es eso, ¿no? O es la decisión que sea el negativo o el positivo. La de explicar cómo hacer el sello lo vamos a hacer la semana próxima con tutoriales y todo el proceso. Digamos, lo que estamos haciendo es poniéndolos sobre aviso de lo que se viene, así que si pueden ir poniéndose las pilas para cerrar y hacer la presentación para poderla alojar el lunes, entonces damos cuenta también de ese proceso, y también podemos dar la devolución si está ok para empezar a hacer el sello, porque por ahí toman decisiones rápidas y todavía hay algunas piezas que nosotros podemos llegar a visualizar que no van a tener un proceso muy interesante con ese desarrollo, ¿no? Por ejemplo, se pueden fijar en el trabajo que está en pantalla. Este trabajo, los chicos reacomodaron las formas para darle ese gesto como circular, que no es circular, pero se percibe, para poder después en las operaciones generar estas formas como más diagonales y generar así un patrón que permitió en el papel, ¿sí? O en la textura, en el patrón más grande, digamos, una textura más interesante, pero digamos, esto fue como un trabajo de pulido, ¿no? Se acomodó la forma, se empezó a ver que si se acomodaban de otra manera iba a dar como trazos más interesantes, ¿sí? Y se terminó quedando con la forma esa que parece una C, y la fue repitiendo a través ¿sí? Pero ninguna fue creada de nuevo, sino que fue tomada a partir de los trabajos realizados en etapas anteriores. Uh-huh. Francisco, ¿estuvo bien la respuesta? A ver, no. La Buenas, etapa profe. 4, o sea, la etapa 4 es, sí, la generación, Buenas. en realidad, sí. ¿Se escucha? Sí. Bueno, no, yo lo que quería saber es con respecto al módulo, ¿cómo lo formamos? O sea, con una ventana
del tamaño que había dicho de 4,5 sobre el negativo y lo podemos modificar de forma... No. El módulo es lo que ustedes están haciendo. El módulo es lo que ustedes, también la misma respuesta para Jessica. Este proceso que ustedes fueron haciendo hasta llegar a generar esa estructura de 10 por 10 de llenos y vacíos, ¿sí? Donde después hacen el positivo y el negativo, ese es el módulo. Lo que tienen que hacer después es hacer una reducción al tamaño de 4,5, ajustarlo a que sea absolutamente geométrico, donde no aparezcan líneas un poquito orgánicas, sino bien ajustadito, como casi si lo hiciera con computadora, pero no. Y ese es el módulo con el que después voy a pasar a hacer las operaciones. No es que ustedes ahora tienen que generar uno, ustedes ya lo hicieron. Lo que tienen que hacer ahora es el proceso de ajuste de esa forma gráfica que obtuvieron. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Claro, Sí, profe, ahí entendí. Gracias. Por ahí no tienen que hacer una ventana de nuevo, sino que sí tienen que pasarlo a un nuevo contenedor, digamos. ¿Queda claro para todos esto? Que no es que tienen que generar algo nuevo, sino que es en el proceso de lo que están llevando adelante, es seguir con un ajuste para generar esa forma impresora para llevar a cabo las operaciones regulares y estructurales para armar sus patrones, ¿sí? Y armar sus tramas. ¿Sí? A todo el resto, ¿estamos con eso? Por eso es importante que armen la presentación con esos 5 ítems que les pusimos en la guía para la entrega del PDF el día lunes 31 de agosto. Si quieren ir subiéndolo a los grupos de Facebook antes para ir chequeándolo, lo hacen, ¿sí? No hay problema. ¿Estamos? Parece que están. Bueno, si no hay otras consultas, lo que vamos a hacer ahora, el Colo va a socializar el estado de situación de ustedes. ¿Colo? Ahí va. Dale. Perdón por el ruido de la silla. Voy a compartir. Abro la cámara un ratito. Bueno, voy a compartir, como hicimos hace una serie... Espera, un minuto. Ahí Francisco vuelve a preguntar si los negativos y positivos podemos hacerlo con la PC o solo manual. A ver, nosotros no estamos exigiendo el uso de computadoras ni el uso de software para el desarrollo de este trabajo. Pero si hay algunos de ustedes o algunas de ustedes que tienen el manejo y lo quieren hacer de esta manera, lo hacen, digamos, no va a exigir un impedimento al respecto. Y para aquellos que no tengan el uso, tampoco sientan que el trabajo va a estar con menos calificaciones, si se quiere, después, por el no uso del software, ¿sí? Entonces, en esta etapa eso lo dejamos libre. Libre albedrío, quiero decir. Bien, perdón, Colo, te dejo. Bárbaro, no hay drama. Bueno, ahí hace 2 segundos publicamos en el chat de acá del grupo, perdón, de la videollamada, acá en el Zoom, el archivo de las planillas basadas en la recepción de los documentos de las actividades hasta el momento, ¿sí? En este sentido, lo que queremos proponerles es que puedan recorrerlo, mirarlo, chequear su situación y que ante cualquier ajuste
que lo puedan escribir al mail de la cátedra como para tratar de resolver si hay algún conflicto en lo que se ve en la planilla y las entregas que realizaron hasta el momento, ¿sí? Tal vez con respecto a una apreciación en particular, con lo que fueron las entregas de las actividades, tanto 1 como 2, en algunos casos hay una variable de actividades que fueron entregadas y que figura como error. Eso es posiblemente esté basado en lo que sucedió en el momento de guardado del el archivo. Entonces tal vez figura como PDF, pero cuando se descarga del aula virtual, se verifica que no se puede acceder al material, ¿sí? Así que tal vez es una cuestión simplemente de volver a mirar y chequear una vez exportado o guardado el documento. Para eso, como tanto dijo Daniela y también Paito, es importante que tratemos de no colgar y no quedarnos tal vez muy retrasadas como para seguir el hilo de las actividades y bueno, en ese sentido también estamos disponibles en las distintas tanto redes sociales como también en el correo como para atender y ajustar en el caso que haya algún tipo de imprecisión. Así que eso está disponible, pueden chequearlo y cualquier cosa, chifle. Bien, buenísimo. Así que por favor, chequen, pasen a los grupos de WhatsApp que tengan, así aquellos que les interesa todavía estar en el proceso de cursado de la materia, bienvenido sea. La verdad que para nosotros es más interesante que ustedes se apropien de ciertos conocimientos que simplemente den el presente. Así que esas son instancias de consideraciones que nosotros vamos a tener a los momentos de las evaluaciones, más allá de que lo hagan en tiempo y forma, que también, digamos, lo vamos a contemplar, pero bueno, digamos, ya no es el secundario, ¿no? Es la universidad, entonces, por favor, tener en cuenta esto. Lo otro que nos interesa también que recorran un poquito es este PDF de referentes visuales, y si pueden también recorran la obra de estos referentes que nosotros vamos proponiéndoles para que son de diferentes periodos. Hay gente que aún vive y hay gente que ya ha muerto hace mucho tiempo, pero que son generadores de todas esas formas visuales de las cuales nosotros nos vamos inspirando permanentemente. Y la verdad que son increíbles y van trabajando con esto que uno entiende o conoce o cree entender, que se llama el arte matemático, ¿no? Parece como una contraposición o una paradoja, y realmente lo es, porque, digamos, trabaja con procesos algorítmicos, y muchos de ellos trabajan con algoritmos para generar sus propuestas y sus desarrollos. Y también trabajan con muchas paradojas geométricas, son maravillosas, así que realmente les sugerimos que recorran la obra de estos artistas que son increíbles. Bien, algunos de ellos arquitectos, diseñadores, digamos, que han hecho variopinto de tareas. ¿Alguna otra consulta a esto? Quedamos entonces, por favor que quede claro, que el lunes que viene tienen que hacer la entrega del PDF con todo el proceso, ¿sí? ¿Alguna otra duda? Daniela, te quería molestar un momentico. Sí. Estaba revisando el tema del PDF de visión de referentes, ¿no? Sí. Estoy en el computador mirándolo, pues como comentaste que ya se pues lo habían subido de nuevo, sí, pero no lo logro ver completo. Me sale solo la portada. La primera. Sí, en el celular se puede ver completo, pero en la computadora no sé por qué razón está sucediendo ese error. Por ahí guardamos el PDF de nuevo, generamos uno nuevo y lo volvemos a subir, pero en principio en los celulares se ve correctamente. Y algunos
nos pasa esto de que estamos mirando la primera pantalla y no podemos, y hay otros que lo ven sin problema. Vale, entonces tocará descargarlo en el celular y pasarlo al computador. Sí, ¿Probaste descargarlo a tu computadora y solo ves la primera hoja? Claro, esa es una propuesta que tal vez de manera Estoy online, descargándolo. de manera online no se puede ver en algunos casos, pero si se lo descargan, lo pueden ver así como Tomás lo estaba diciendo acá por el chat. Así que prueben descargándolo y posiblemente no tengan ese conflicto. Claro, porque muy posible, si como dice Colo, el conflicto nomás sea el visualizador del aula El virtual. explorador. Sí, puede ser, yo lo probé en Chrome, Opera y Safari y en todos los veía y en mi teléfono todo lo veía, pero otros no lo veían. Entonces, descárguenlo, así les quedan en el disco de su computadora, en su computadora. Y si Sí, es no, correcto. vamos a ver alguna otra manera, tampoco es tan complicado. Sí, cuando se descarga ya se puede visualizar. Es la Perfecto. visualización del explorador. Vale, está bien. Gracias. Gracias, Sebastián. Sí, Tomás decía, ¿no? Que él lo descargó y que se puede ver completo. Está buenísimo. Bien, entonces vamos avanzando. Cualquier cosa, ya ni bien tengamos el resto de los materiales, vamos avanzando. Esperemos cerrar pandémicamente hablando un año medianamente menos pandémico. Bueno, estamos entonces, chiques, consultas más. Bueno, nos volvemos a encontrar el lunes que viene entonces, ¿sí? Cualquier duda, por los canales de siempre. Muchas gracias a todos y a todas. Chao. Nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, buena tarde. Chao, nos vemos.